Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas utilizadas en la investigación agropecuaria. En esta ocasión vamos a ver cómo se realiza la selección genética indirecta usando caracteres correlacionados. Recuerden seguirnos en esta cuenta de estadística para adultos en YouTube, compartir y darle like al video y seguirnos en las cuentas de Instagram, vivor.web y JoseJRPG1995. Así que vamos allá. Vamos a recordar qué es la correlación o correlación de Pearson, que simplemente es una medida estadística que nos permite conocer la magnitud de la relación entre dos caracteres. Esta magnitud puede ser baja, mediana o alta según los estándares de coeficiente de correlación. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista genético, tenemos la correlación genética, que es un parámetro estadístico poblacional que indica la correlación genética aditiva entre dos variables. Es decir, que nos permite conocer si aplicar selección en un carácter nos va a mejorar otro carácter o lo va a empeorar. Es decir, si hay correlaciones positivas o negativas entre los caracteres. Entonces, si recordamos la fórmula de la correlación de Pearson, era un cociente entre la covarianza de los caracteres involucrados, es decir, I1 y I2, dividido entre las desviaciones estándares, o el producto de las desviaciones estándares de las variables involucradas. Ahora, la correlación genética matemáticamente hablando es simplemente un cociente entre la covarianza genético aditiva entre los dos caracteres involucrados dividido entre el producto de las desviaciones estándar, que simplemente es la raíz cuadrada de la varianza genética aditiva de los caracteres, ¿no? Entonces, la correlación genética, al igual que la correlación de Pearson, tiene valores entre -1 y 1 y valores bajo, medio y alto. Una vez que hemos definido esta correlación, tenemos que entonces definir el valor genético aditivo calculado usando un índice de selección indirecto. Es decir, en estos casos se utilizan valores de un carácter o de una variable para estimar los valores genéticos aditivos de otra variable con la cual está correlacionada. Por ejemplo, hay caracteres que son más difíciles de medir que otros. Por ejemplo, la producción de proteína y grasa es más difícil que medir que la producción de leche. Pero se conoce que hay una correlación significativa entre los caracteres. Ahora, yo si conozco las covarianzas genéticas aditivas entre, por ejemplo, producción de leche y porcentaje de grasa, puedo calcular los valores genéticos de producción de grasa usando los datos de producción de leche. Por eso que se llama selección indirecta, porque voy a calcular valores genéticos aditivos y aplicar programas de selección usando datos de otras variables con la cual la variable que me interesa está correlacionada. Entonces, vemos cómo es la fórmula matemática, que el valor genético aditivo usando selección indirecta va a ser igual a la covarianza genético aditiva entre los dos caracteres sobre la varianza fenotípica del carácter criterio o de los datos, es decir, de la variable con la cual yo tengo la información, la que es fácil de medir, multiplicado por el dato del animal de la variable que tengo medida menos la media del rebaño de esa variable. Entonces, la solución de esta ecuación lo que me va a brindar es un valor genético aditivo de la variable con la cual yo no tengo la información. Es decir, estoy calculando este valor genético aditivo en función de los datos de otra variable, pero con la cual tiene correlación. Vamos a ver un pequeño ejemplo, pequeñito, simplemente para ver cómo es esto en la práctica, donde dice se quiere estimar el valor genético aditivo de los animales para peso a los 4 meses usando datos para peso al nacer. Entonces aquí tenemos simplemente dos animales con datos de peso al nacer, uno pesó 35 kilos y otro pesó 40 kilos, esto obviamente en ganado vacuno, y también el ejercicio nos brinda la varianza fenotípica de, obviamente, peso al nacer y la covarianza entre peso al nacer y peso a los 4 meses, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, lo primero que tengo que calcular es la media de la variable con la cual yo tengo los datos. En este caso es peso al nacer, recordemos que mu es la media de los datos, que simplemente la suma de los datos entre el número de datos, y eso me va a dar 37.5 kilos. Luego los valores genéticos aditivos para animal 1 y el animal 2 va a ser un cociente entre la covarianza genética, que en este caso es 5, entre la varianza fenotípica, que es este 12, del carácter con lo cual yo tengo los datos, multiplicado por el dato del animal, que es este 35, menos la media de rebaño, que eso me va a dar 1.041 kilogramos. Y para el animal 2 aplico exactamente lo mismo, pero cambio el dato. Él no pesaba 35, sino 40, entonces tengo 1.041 kilogramos.
Fíjense que es el mismo valor porque la esperanza matemática de los valores genéticos aditivos es 0. Para términos prácticos, ¿cuál es el animal que yo voy a seleccionar para peso a los 4 meses? El 2. ¿Por qué? Porque es superior 1.041 kilogramos. Es decir, estás 1.041 kilogramos por encima de la media de rebaño. Y si yo le sumo ese valor, la media, voy a tener una predicción. Pero, obviamente, esto tiene que calcularse con muchos datos, con más información. Esto simplemente es un pequeño ejemplo para que veamos cómo se calcula. Pero en la práctica tiene que hacerse con muchos datos, incluso las covarianzas genéticos aditivas, con enfoques de análisis covarianza o enfoque de máxima verosimilitud multivariante, generalmente se tiene que estimar con muchísimos datos. Es decir, que para yo aplicar esta fórmula necesito conocer bien o muy bien las covarianzas genéticos aditivas, ¿no? Si no las conozco bien, entonces sí tengo que acumular datos de los dos valores hasta que tenga datos suficientes para calcular bien las covarianzas y luego aplicar selección indirecta. Muchas gracias, recuerden seguirnos en esta cuenta de YouTube, darle like, compartir el video y seguirnos en las cuentas de Instagram JoseJRPG 1995 y Vivor.web. Hasta la próxima y saludos.